Bueno, buenos días, soy María Paula Cruz. En el día de hoy tengo la oportunidad de estar con un periodista que parte de su vida se ha dedicado en el sector agrario, Wilson Bonilla, en la que ha resaltado las figuras sociales más importantes, los cuales son los campesinos, en la que claramente ellos ocupan un rol central en la economía. Wilson, cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, muy buenos días. Bueno, hablar de este proceso es hablar de una historia más o menos 1993, cuando tuve acceso a un programa agrario que se llamaba Caracol en la Tierra y que entré allí haciendo prácticas y pues prácticamente dándome a conocer. Era la única forma de poder tener este acceso y era eh, empezar a conocer de este mundo sin conocerlo a profundidad desde el periodismo. Lo conocía desde la parte práctica porque soy de familia de origen campesino, como todos los colombianos. Entonces, allí sabía de pronto de algunas labores del campo, pero ya de a profundidad cómo se hacían, desarrollo visto desde el periodismo era complicado. Estuve en Caracol en la Tierra un año y después ya hice trasegar por diferentes temas del periodismo y en el año 2009 ingreso a Radio Santa Fe a hacer un programa agrario también mío que se llamaba La Granja. Con este programa obtuve un Premio Nacional de Periodismo de la Sociedad de Agricultores de Colombia y ya fue un poco más avanzado. Ya había hecho otros temas de periodismo, pero sin embargo volví al tema agropecuario, al tema agrícola, a cubrir temas agrícolas y agrarios. Me gustó mucho, pero me llaman a RCN, vuelvo a RCN a hacer temas de noticias, editor de noticias. He hecho un recorrido por todas las fuentes, en su mayoría. De pronto lo que no he cubierto es deportes y farándula, aunque comencé en deportes por allá, bien atrás con Carlos Arturo Rodasek, que en paz descanse, haciendo, eso sí no eran ni prácticas, sino pinitos, o sea, tratando de entender cómo era. Y en 2009 hago ese programa y vuelvo a RCN y ya en 2013, 2014 si la memoria no me falla, llego a Radio Nacional de Colombia a hacer el programa El Campo en la Radio. Yo soy realizador de ese programa hace 9 años ya, van a ser 9 años, de este programa que va dirigido a los campesinos. Entonces ya asentarme en el periodismo agrícola, por llamarlo de alguna manera, o periodismo agrario, pues ha sido una maravilla para mí porque me permitió primero enfocarme y especializarme en algo que muchos no lo hacen, porque el periodismo agrario es un periodismo oculto, es un periodismo que está desatendido, es un periodismo que no tiene muchos apoyos, es un periodismo que no tiene una instrucción, es un periodismo que se hace a cuentagotas y con esfuerzo del quien lo realiza. Se especializa porque aprende, porque es autodidacta, porque busca, porque escucha, porque está atento al tema. Más no es un periodismo que en el país, por ejemplo, se tenga referenciado como el periodismo judicial. Aquí en Colombia el periodismo judicial es muy importante, más no el periodismo agrario, cuando debería ser el más importante, porque la base de este país es económicamente agrícola. Todavía piensan que somos tecnológicos, pero no, nos falta mucho para ser como Alemania, como Israel, como Francia, como Estados Unidos. Tenemos un periodismo agrícola y creo que hay que apoyar. Sí, señor. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista a los campesinos y ellos me decían eso, que a ellos como que casi no los tienen en cuenta. Entonces ellos me decían, gracias por tenernos en cuenta porque en verdad eso es lo que le falta al país en el sector periodístico, enfocarse más en el sector rural y más que en el sector urbano. Uh -huh. Bueno, ¿y desde hace cuánto ejerces tu profesión como periodista? No te entendí bien, que se te robotizó el sonido. ¿Desde hace cuánto ejerces tu profesión como periodista? Desde unos 23 años aproximadamente. ¿Y cómo fue que empezaste tus estudios académicos para iniciar el periodismo? Pues yo empecé con una anécdota muy simpática porque yo me estrellé, yo siempre digo que me estrellé con la carrera, porque en este país, por la educación tan mala que tenemos, y no estoy diciendo que los profesores sean malos, ojo con eso, es con el enfoque que tiene la educación de nuestro país, que no es, la educación de este país no es orientada a formar desde el principio para que usted cuando termine su bachillerato pueda ser emprendedor.
No, aquí lo educan es a usted para que sea trabajador. Entonces usted cuando sale de la universidad o del colegio más que todo le dicen, ojalá mijito consiga un buen empleo, pero no le dicen, ojalá mijito tenga empresa, ojalá mijito sea emprendedor, no, porque aquí hace falta eso. Entonces yo salí como todos, que sale uno así como con tapaojos de los caballos para saber qué hacía. Entonces mi mamá me dijo, mijo, sencillo, vaya a estudiar sistemas. Así como las niñas en su momento, o las señoritas, las jóvenes en su momento estudiaban solamente secretariado, porque era lo que había. Entonces había que estudiar secretariado porque pues, no había de otra. Y muchas jóvenes, más que todo en zonas rurales o en zonas donde no había mucho acceso a información y educación, pues era lo que estaba a la mano. Hoy en día aún persiste eso con el tema de la belleza. Entonces muchas jóvenes salen y estudian belleza a ver si con esa carrera se pueden pagar la carrera de abogada que quieren. ¿Sí? Entonces eso pasaba. Entonces mi mamá me dijo un día, vaya, mijito, a Bogotá. Yo soy de Subachoque, donde vivo actualmente nuevamente. Viví muchos años en Bogotá, llevo 20 días en Subachoque. Me dijo, vaya, mijito, estudie sistemas. Entonces yo me fui para Bogotá y me fui a buscar desde Chapinero, buscando un sitio donde estudiar, pero no me gustaban porque o eran muy feos o tenían los salones cochinos. Bueno, por esas cosas de la vida llegué a la 45 con 13, donde antes tal vez tú no conoces. Conoces, pero no conoces lo que antes había ahí. Y había, donde hoy en día hay unos billares, había un cinema que se llamaba, ay Dios mío, de la calle 45, se me olvidó. Bueno, ahí había un cinema entre la carrera 13 y la Caracas. Entonces al frente, cuando yo salí de ese cinema, había una institución que se llama Colegio Superior de Telecomunicaciones. Hoy en día ya no está, pero me llamó la atención que había una valla en donde estaba un computador pintado. Pues como yo iba a estudiar sistemas y dije, bueno, aquí pregunto y si no me voy para la casa. Eran las 5 de la tarde más o menos, porque me había metido a cine al cinema que hay ahí, a las 3 de la tarde. Entonces dije, me metí a cine y me voy y vuelvo. Entonces, entré allá y me dice la señorita, le digo yo, muy buenas, es que quiero un prospecto para estudiar sistemas. Me dijo, claro, y me alcanzó el prospecto de todas las carreras. Entonces dictaban electrónica, sistemas, y me llamó la atención una que decía locución y medios audiovisuales. Y la pregunta fue la siguiente, señorita, ¿qué es esto de locución y medios audiovisuales? Y me dijo, sencillo, eso es para hablar por radio. Entonces yo dije, nunca había tenido contacto con una emisora. Conoció el micrófono porque en el pueblo, en la casa estaba el parlante de la Junta de Acción Comunal. Entonces desde ahí se hacían los avisos comunales. Pero no hablaba en el micrófono constantemente, pero sí me llamaba la atención. Y dije, ¿cuánto vale? Y me dijo, no, eso usted paga 180.000 pesos, son 3 semestres, paga 180.000 arranca y 180.000 termina. Pues en el año 88 eso era plata, 87, 88 eso era plata. Entonces dije, bueno, hagámosle, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, no, un examen. Entonces me hicieron un examen de español, lo pasé con 8.5, entonces bien. Cuando me dicen, no, y ahora la prueba de locución, y yo, aquí fui porque yo sí ya nunca había, pues, probado un micrófono, entonces dije, bueno, yo entré lo más de nervioso y novato, así como de pronto le pasa a ustedes cuando están estudiando y llegan al estudio de radio y televisión. Y para mí fue una maravilla ver eso. Y me senté allá y el profesor me alcanzó una cuartilla, es decir, una noticia, para que la leyera. Y yo creo que la leí, tendría 3 párrafos, yo creo que me demoré 1 hora leyéndola porque yo he leído y yo leía y leo chiquito, pero el tema de la lectura frente a un micrófono se me hacía rarísimo. Pero bueno, la leí y salí y yo fielmente dije, no, yo me tiré esta cosa porque pues, yo no sé, ¿sí? Entonces me dijo la señorita, siéntese allá. Me senté, me dijo, señor Bonilla, su recibo. Y yo, ay, ay, ay. ¿Y cuándo arrancó? No, en febrero del 89. Y yo, bueno, iba a ser diciembre ya. Entonces me fui para la casa, pero me fui pensando, ¿y ahora qué le digo a mi mamá si ella me dijo que estudiara sistemas y yo le voy a llegar con locución? Entonces llegué y me dice mi mamá, ¿cómo le fue? Le dije, no, bien. ¿Y qué va a estudiar? Locución y medios audiovisuales. ¿Y eso qué es? Le dije, eso sirve para hablar por radio.
Entonces mi mamá me dijo, ah, bueno, si a usted le gusta, hágale. Pero pues, la verdad que me gustara no era que a mí me gustara, me llamó la atención, porque siempre he sido muy radial. La pregunta es ¿por qué? Porque yo desde chiquito he sido radial. Yo he escuchado radio toda la vida y yo aún ando con mis audífonos y escucho radio todos los días y a toda hora. O sea, cuando no duermo escucho radio. Con eso le digo todo. Entonces, así ha sido mi vida. Después ya entro a estudiar periodismo en Impau y ya viene una carrera y una trayectoria de hacer varias cosas. Pero así llegué yo al periodismo, primero a la locución y después llegué al periodismo. Mi sueño era ser como Gustavo Niño Mendoza. Yo me soñaba escuchando, digo, leyendo noticias en Caracol. Después trabajo con Gustavo Niño Mendoza. De hecho, trabajamos en RCN, fue una cuestión muy linda. Y así llego yo, y así llevo yo mi carrera desde hace ya 23 años. Y después de todo lo vivido, ¿por qué te especializaste en el sector agrario? Pues mire que esa es otra estrellada buena, porque cuando yo llego a hacer el periodismo en Caracol en la Tierra, un día yo estaba escuchando en la casa de mis abuelos donde vivía, La Voz de Colombia, que era en esa época se llamaba Radio Deportes de Caracol, y escuché Caracol en la Tierra y me gustó, pero me llamó la atención que Alexandra Gómez Rojas, que era la que estaba ahí dirigiéndolo, estaba sola. Entonces lo escuché otro día, dije, ah, no, ella está sola. Entonces me creé la oportunidad en la cabeza, dije, ah, bueno, ella necesita a quien la acompañe, pues yo la voy a acompañar. Entonces llamé a Caracol. En esa época celulares no había, era fijo. O sea, estos días que se cayeron las redes fue lo mejor que pudo haber pasado, porque antes las comunicaciones eran por un teléfono fijo. Usted no tenía quien lo jodiera la vida cada rato escribiéndole. No, usted hasta que llegaba a la casa o a la oficina o cogía el teléfono público en la calle. Ojalá nunca hubiera habido esta tecnología. Entonces, llegué y llamé. Llamé y le dije, mire, yo soy Wilson Bonilla, yo soy estudiante de periodismo, a mí me gustaría que usted me diera la oportunidad. Y me dijo, claro que sí, vente y hablamos, no sé qué. Y así arranqué yo en Caracol, en la Tierra. Entonces, después de hacer Caracol en la Tierra, no, empiezo a hacer periodismo de noticias, de todo, de judiciales, de económica, política. Estuve en Súper, estuve en Todelar, fui llamador, hice una cantidad de cosas hasta que llego a RCN, después de pasar por Súper. Y ahí estoy 6 años en la primera temporada en RCN Radio. Entonces, yo creo que a mí la vida me llevó al periodismo agropecuario desde un principio, solo que yo hice de todo un poquito. Entonces yo cubrí judiciales, cubrí derechos humanos, cubrí paz, cubrí política, fui editor de noticias. Todo esto, todo eso me sirvió, conocí partes del mundo gracias a mi trabajo, pero siempre el periodismo agropecuario, gracias a Edgar Artunduaga en la segunda temporada mía de periodismo agropecuario, que fue en Radio Santa Fe, donde hice La Granja, fue porque yo le comenté, yo trabajaba en el Consejo de Bogotá, y le dije, oiga, qué chévere, a mí me gustaría hacer un programa agrario porque a mí me llama la atención. Y me dijo, venga y hágalo acá. Entonces lo hice allá, me gané el premio de periodismo. Y salgo nuevamente para RCN. En RCN voy a hacer lo mismo, cubrir política. Empecé cubriendo presidencia, cubrí política, presidencia, derechos humanos, fui editor de noticias y me voy para Caracol Radio, en donde no me fue bien, no porque sea mal periodista ni nada, sino porque no hubo empatía con la directora, ¿sí? Diana Calderón. Entonces no me fue bien, la verdad, no me fue bien. Y de Radio Nacional estaban buscando periodista para el programa agrario. Entonces me dice un amigo, que en parte descanse, Mauricio Orjuela, me dice, mire que en Radio Nacional están buscando a alguien que haga el programa con el señor que está del campo en la radio. Y, ah, bueno, entonces fui y presenté entrevista. Entonces salgo de Caracol y a los 15 días entro a Radio Nacional y aquí voy. Entonces, ¿qué me sirvió del periodismo agrario? Que el periodismo agrario no dice mentiras. Y yo sé que esto va a ofender a algunos, pero no dice mentiras por lo siguiente. Si usted mira en el periodismo tradicional, por llamarlo así, un periodista como usted, joven, entonces le dan la oportunidad en RCN, en Caracol o en cualquiera de las emisoras, de las pocas que quedan ya, y le dicen, venga, haga periodismo acá y le pagamos 1.200.000 y usted se va feliz y se va para allá a hacer periodismo y está con la chapa de RCN. Mira, de hecho todavía guardo la chapita de RCN, ¿sí? Entonces,
quiero mucho esa empresa, 11 años estudié allá. Entonces usted se va juicioso y hace lo que le toca, que es hacer informes de 1 minuto con voces de 30 segundos. Entonces usted dice, atención que el presidente Iván Duque anunció que pondrá en marcha la política de trazabilidad en el campo. Y esto dijo el presidente, vamos a poner en marcha una política, no sé qué, será lo más lindo de la historia. El presidente también anunció que la política será presentada el 6 de noviembre. Ahí paró su noticia. No porque usted no quiera hacer seguimiento, sino porque es que usted se vuelve una caja de resonancia de los políticos, de los dirigentes, de los empresarios de todo el mundo. Claro que es bueno investigar, pero hay algunas partes donde usted no le da tiempo de ir más allá de, sino o hace esto o hace lo otro, porque los editores le piden noticias cada rato. Usted todo el día dispara noticias, dispara noticias. En el periodismo agrario, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Qué entendí? Que aquí yo puedo no ser mentiroso. Y no estoy diciendo que haya sido mentiroso antes, porque pues serían como 15 años de ser mentiroso. No, lo que pasa es que acá usted le permite hablar al campesino. En el programa donde yo estoy, le permitimos que el campesino hable. El campesino se puede quejar, ¿sí? Y usted escucha. Las entrevistas son más en profundidad. Usted puede aprender del veterinario, del campesino, del zootecnista, del agricultor, del que maneja los perros, del que tiene la vaca en el ordeño, del campesino más pequeño hasta el agroindustrial más grande. ¿Sí? Pero puede ampliar un poco más, se puede especializar. Y el periodismo agrario me gusta por algo también muy significativo, que para mí es la esencia del campo. Es que el campo colombiano es la base de la economía. Si no creemos en el campo, si no lo apoyamos, si no hacemos periodismo para el campesino y por el campesino, pues no va a pasar nada. Señor, tienes toda la razón. ¿Y cuál fue tu mayor reto en este campo? El reto en este campo, aprender a escuchar. Y aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque uno a veces, lo que te decía, uno se vuelve caja de resonancia de los políticos. A mí me gusta la política, de hecho. Se vuelve caja de resonancia. Y uno no escucha más allá de... Entonces a veces uno le interesa más lo que dice el dirigente político que lo que dice el campesino. Vea, estoy leyéndome, por ejemplo, este libro, que se lo recomiendo a todos, Una conversación pendiente, moderada por Juan Carlos Torres y es de Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos. ¿Qué he aprendido con este libro? Que los periodistas somos un mar de conocimiento con poca profundidad en exactitudes. Creemos conocer todo, pero cuando nos hablan de la pequeña estrategia o de la pequeña anécdota no conocemos nada. El reto ha sido aprender a escuchar. Nosotros oímos, no escuchamos. Los periodistas en muchos casos oyen, no escuchan. Y si no, haga el ejercicio de escuchar una entrevista. Y a veces el entrevistado dice, es que voy a fabricar vasos para que la gente tome el juguito en vasos de vidrio y no de plástico. Y viene la pregunta, pero ¿y usted por qué va a fabricar vasos? Él ya lo dijo, para que la gente tome el jugo en vasos de vidrio. Entonces, aprender a escuchar es lo más complicado. El reto mío, ¿cuál es? Tratar de ser un puente entre el Estado, el gobierno, no me importa cuál, la sociedad y lo que él quiere. O sea, aquí pudieron aplicar el tema del periodismo público, que se escuche lo que dice la gente y cuénteselo al dirigente o al ministro o algo y trate de que eso se resuelva.